luego de permanecer por casi 4 años prófugo de la justicia. Todos son embustes, todo. Este era Alex Trujillo en 2006, el narco más temido en cerca de 7 residenciales que controlaba. El capo de 23 años era responsable directo, según las autoridades, de más de una decena de asesinatos y muchos otros crímenes. Era el número 1 de los más buscados. Aquí están las diferentes formas, posibles cambios de apariencia de este señor. A nivel estatal tiene una fianza ascendente a $2.340.000. A nivel federal no tiene fianza, pues es considerado una persona peligrosa. La captura de este delincuente, de este fugitivo, le debe dar la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico. Wow. Poderoso cuando uno ve esa transición, pudiéramos llamarlo figurativamente transición, pero sabemos que es una restauración. Es el impacto de Dios en medio de un momento de crisis. Una persona que advirtió en ese entonces el superintendente de la policía, Pedro Toledo, sumamente peligroso para toda la ciudadanía, una alarma total, todo el mundo al pendiente, y hoy el llamado, yo no soy superintendente de la policía, pastor y compañero aquí de Esteban, amigo, pana fuerte aquí, de este consorte de llevarle el evangelio. Yo le digo, pendiente Puerto Rico, porque hay mucha bendición en lo que usted va a volver a escuchar a través de Alex Capó Carrillo. Eso es. Alex, cuando tú ves esas imágenes, las del inicio, obviamente, no las de ahora, ¿a quién tú ves ahí? Veo un muchacho perdido, lleno de culpa, confundido en el sentido, ¿verdad? Que pues, en ese momento no sabía qué hacer con mi vida, tenía tantos problemas con la justicia, con mis enemigos. Lo único que pensaba era cuándo me iban a matar o cuándo me iban a coger. Y no podía ver, ¿verdad? Todo lo que estoy viendo hoy, realmente. Alex, ¿qué te llevó a ese mundo? ¿Qué fue lo que te llevó, si ahora teniendo otro tipo de mentalidad, madurez, ese otro ángulo, cómo ves a Alex Trujillo o a lo que te llevó allí, a ese mundo? ¿Cómo lo ves ahora? Pues bueno, lo que me llevó allí fue un odio también, ¿verdad? El querer ser como un narcotraficante cuando era pequeño, ¿verdad? Ese odio me llevó a querer ser un narcotraficante. La avaricia, el dinero, ¿verdad? Pues que uno podía ver, pues a través de ese mundo podía uno ver mucho dinero, poder, fama. Y todas esas cosas fueron los que me fueron llevando a eso, pero lo que me desconectó de Dios fue un rencor, un odio que comencé a guardar. ¿Te criaste en el evangelio? Sí, en los colegios cristianos. En los colegios cristianos, ok. ¿Y en qué punto, en qué edad te desviaste? Como a la edad de los 10 años por ahí. Okay. ¿Qué fue eso que
que más te llamó la atención o qué fue lo que te indujo a desviarte, a llamar más la atención? ¿El dinero, que no tenías dinero, o a ese mundo en esa edad? Pues mira, no, ¿qué fue? Yo venía de una familia, ¿verdad?, clase media, vivía en una urbanización con control de acceso, piscina, mis padres me ponían en colegios cristianos, militares. No fue por, ¿verdad?, por necesidad, sino por que mi papá tenía un liquor store al frente a un residencial, y al negocio de mi papá iban los que eran líderes del narcotráfico. Y como yo veía que ellos tenían carros caros, prendas, las mujeres, pues, cuando los veían, pues, los admiraban. Y todo eso fue en mí despertando, ¿verdad? Pero lo que me comenzó a despertar, o sea, ese contacto. Sí, ese contacto. A esa edad, en ese ambiente, ¿tú crees que fue lo más que te influenció? Sí. Okay. Sí, o que cuando yo comencé a sentir rencor hacia una amenaza que le hacían a mi papá cuando yo era pequeño, que yo, ¿verdad?, lo escuchaba, yo comencé a comprar revistas con armas, a ver películas, ¿verdad?, de mafia y todas esas cosas, porque yo desconocí ese mundo. Yo vengo de urbanización, en mi casa yo nunca vi maldad, violencia, nunca vi ventas de drogas, ¿sabes? Yo vivo en una urbanización que relativamente está en colegios cristianos, que no era mi entorno. Pero en el negocio de mi papá iban esas personas y comenzó a despertar en mí, ¿verdad?, ese deseo de querer conocer ese mundo del narcotráfico, y comienzo a pasarme en residencial corriendo Fortra con ellos. Debemos ser específicos en términos de que estas personas que representaban ser parte del narcotráfico, no fue que tuvieron intervención en términos de hablar contigo, interacción, de hablarte de ese mundo, sino que era lo que tú observabas simplemente. Exacto, exactamente. Wow. Sí. El escenario que estaba frente a tus ojos, tú lo estabas viendo y comenzaron a elaborarse unas ideas dentro de ti, dentro de tu mente, y fuiste observando con apenas 10 años. Sí, y mira, y eso es uno de los engaños que el enemigo hace. ¿Por qué? Porque mira, todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que el hombre fue creado fue creado con el propósito de tener, ¿cómo te lo puedo decir? Cada uno de nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que cada uno de nosotros fuimos creados para parecernos verdaderamente a alguien. A ese alguien se llama Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que esa es la identidad que Dios nos dio desde el principio. ¿Qué pasa? Que el diablo siempre busca cambiar esa identidad. Y vemos, ¿verdad?, que muchos jóvenes, pues muchos quieren ser, a lo mejor ven un narcotraficante y quieren ser como ese narcotraficante, o ven un actor y quieren ser como ese actor. Y el ser humano, ¿verdad?, como fue creado para tener una identidad en Dios, el enemigo trata de desvirtuar esa identidad. Y yo a esa edad de los 10 años comencé a querer tener una identidad, ¿verdad?, conforme a un narcotraficante, desviando, ¿verdad?, mi verdadera identidad. Y sabemos que eso es lo que pasa en la vida de muchos jóvenes. Tú ves muchos de los jóvenes y quieren ser como Anuel, las muchachas quieren ser como Karol G. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo trata de cambiar esa identidad que nosotros tenemos en Dios. ¿Y cómo él puede cambiar esa identidad que nosotros tenemos en Dios? Pues a través de, ¿verdad?, del pecado, a través de las cosas que nos llaman de las cosas del mundo. ¿Cuándo tú puedes decir, o en qué edad puedes decir que más dentro de ese ambiente estuviste? Bueno, yo comencé a estar en el mundo del narcotráfico, ¿verdad?, como a operar un punto de droga a la edad de los 14, y a la edad de los 23 años me arrestaba la policía. Ya a la edad de los 18 años, 17, ya me estaba buscando la policía, pero ya a la edad de los 18, 19 años ya yo controlaba más de 8 residenciales. ¿Cómo tú hiciste para los 14 años entrar y a tan temprana edad controlar con los desafíos que hay allí? Porque obviamente, ¿qué elementos tuvo en ese entonces, en esa vida pasada de la cual yo sé que no te enorgullece, que en este momento lo utilizas para poder predicar el evangelio y ser un testimonio de restauración? Pero, ¿qué elementos utilizaste o tenía un niño de 14 años para que pudiera ser vislumbrado como un líder dentro del narcotráfico? Pues mira, yo comencé a pasarme como a la edad de los 11 años, 12 años ¿verdad?, con esos narcotraficantes, corría Fortra con ellos, y a la edad de los 14 años me regalaron mi primer punto de droga, me dieron dinero para comprar material y un arma, y ahí comencé yo a operar un punto de droga. No sé si es que ellos veían, yo era un muchacho bien callado, era bien inteligente, cuando estaba en la escuela tenía 4 puntos,
No sé qué ellos vieron en mí, ¿verdad? Pero a la edad de los 14 años comienzo a operar ese punto de droga y ya pues a la edad de los 16 años me mataron a mi hermano y ahí pues yo comencé en ese mundo como para tener dinero, para tener carros, prendas, motoras, pero ya cuando me matan a mi hermano ya la intención de estar en ese mundo cambia. Ok, y sin mayores detalles, ¿es normal que en este mundo se les regale un punto de drogas a alguien? Pues mira, para ese tiempo no era muy normal, no era muy normal. La mayoría de los que tienen un punto de droga, ¿verdad? Es porque ya para tener un punto de droga pues ya pues han tenido que a lo mejor hacer cosas malas o cosas así. Sí. Y entonces cambiaron entonces tus motivaciones, dices, ya no era ver un carro y desear tener un carro de una marca grande, de mucho dinero, de valor, Ajá. y cambió la motivación y el punto culminante entonces fue el que mataron a tu hermano. Sí. ¿Qué cambió? Bueno, cambió mi corazón completamente porque pues mi hermano estudiaba criminología, ¿sabes? No tenía nada que ver en ese mundo. Y los que eran enemigos de mis amigos, pues vieron a mi hermano y le dieron 8 impactos de bala. Y ahí pues nace, como quien dice, Alex Trujillo. Ya no me importaba hacer dinero, lo que yo pensaba que, ¿verdad? Mi propósito ahora era vengar la muerte de mi hermano. Pusiste más reverde. Sí, ahí eso fue un cambio completamente en mi vida, completamente. Wow. Un cambio completamente, porque vivía con culpa y mi hermano murió por culpa mía, no podía mirar a mis papás a los ojos. Desde ese momento eso me endureció mucho mi corazón. ¿Cuál fue ese primer evento, situación, circunstancia o escenario que divide eso que narra de aquella motivación del carro, prendas y dinero y lujos? Y desde a partir de este día, en este evento, fue que comenzó esa etapa de mayor rebeldía de Alex Trujillo. Sí. ¿Cuál fue ese evento? Bueno, cuando le quitaron la vida a mi hermano, luego que le quitan la vida a mi hermano, los mismos amigos míos trataron de quitarme la vida. Y ya ahí tú comenzaste con otras motivaciones. Ya no te importaban los carros. Ese día, en ese intento de quitarte la vida, de ese día en adelante cambió tu motivación. Sí. ¿Y qué cosas adquiriste o qué cosas dejaste aún dentro del narcotráfico? ¿Qué dijiste? De aquí en adelante voy a hacerlo de esta forma. Antes lo hacía de esta y ahora lo voy a hacer así. ¿Qué cambió ahí dentro de ese mundo? Bueno, porque ahora pues mi motivación era, pues, vengar la muerte de mi hermano. Eso pues me llevó a tener más problemas con más personas, más guerra. Los mismos amigos míos comenzaron a verme como una amenaza porque me convertí en una persona que no respetaba a nadie y que hacía lo que yo quisiera. Y entonces pues ahora tenía guerra con mis amigos también. Le tirotearon la casa a mis padres, le quemaron el negocio a mi papá le tirotearon primeramente el negocio con él adentro, a mi hermano le dieron unos disparos al frente en casa de mi abuela. Y todo eso fue creando en mí, ¿verdad? Ese odio y ese rencor el cual hizo que yo mismo llegara a desconocerme. Alex, ese momento que pierdes a tu hermano, que cuentas que perdiste a tu hermano, que cambió tu vida por completo, ¿qué es lo más que te impacta hoy? Que tú dirías, este tipo de cosas de mi testimonio son las que me impactan más. Pues bueno, una de las que, ¿verdad?, más me impactó, que ahí yo me convencí que el evangelio, ¿verdad?, transforma el corazón del hombre. El odio que yo comencé a sentir, ¿verdad?, por la muerte de mi hermano, que me cambió en ser una persona que yo mismo llegué a reconocer, que dejé de tener sentimientos, emociones, para estar viviendo esa vida que estaba viviendo. Lo más que me impactó fue que Dios me diera el perdón para perdonar al asesino de mi hermano. Que me llevara a la misma cárcel donde estaba el asesino de mi hermano. Que cuando lo viera no tuviese rencor, odio, sed de venganza. Cosas que yo muchas veces había sentido por muchos años. Y ahora ver que ese sentimiento de venganza, esos malos pensamientos, ese caminar rápido, que caminaba rápido para hacer el mal, y ver cuando lo vi no tener ese odio, ese rencor. Eso para mí, eso fue lo que me convence. Y cada vez que predico el evangelio solamente me tengo que acordar de ese acontecimiento para
para ver que lo que Dios hizo en mi vida lo puedo hacer en la vida de otras personas. Te voy a hacer algunas preguntas que yo no sé si te las han hecho. Un poquito diferente para mí, ¿verdad? ¿Cómo era la relación de Alex Trujillo, de esa persona, en aquel tiempo que cuenta, con la comunidad, por ejemplo? Cuando estaba en el mundo. Sí, ¿cómo era cómo era esa relación? Mientras tú estabas en ese mundo, ¿cómo era la relación con los vecinos, con la gente que te rodeaba? Pues mira, a la edad de los 15 años me tuve que ir a vivir en casa de mis papás, pues estaban rondando para buscarme, porque cuando se enteraron que yo tenía un punto de droga, mis amigos tenían muchos enemigos y estaban rondando en casa de mis padres. Me entero y me voy a ir a vivir por un residencial. Y la mayoría de ese tiempo, pues yo me la pasé en residenciales, ¿verdad? En caseríos. Y la gente en los caseríos, yo era una persona, ¿verdad? Que si era malo con los que eran mis enemigos. Pero con las personas que eran de los residenciales, yo a la señora les pedía bendición. Las señoras me querían un montón porque pues yo cuando estaba en los caseríos no permitía que se dispararan ahí, reprobaran armas dentro de los residenciales o que vinieran y le dieran un adicto delante de todo el mundo, ¿sabes? Porque esas cosas pasan. Y yo trataba como que las personas allí se sintieran seguras, pero que no que nadie abusara con los que vivían allí, ¿sabes? Que la gente allí se sintiera tranquila, cómoda. Y la gente pues me quería un montón, las señoras me querían un montón. ¿Qué comías? ¿Cuáles eran tus...? Me decían, mira, le cociné para que venga a comer. ¿Cuál eran los... o es todavía a lo mejor... ¿cuáles eran esos platos favoritos? ¿Tú podías sentarte en la casa del vecino tuyo y comer tranquilo? Sí, la señora me invitaba, mira, le cociné ¿Cuál era? Es más, me decían, Ale, cualquier cosa, mi puerta está abierta. O sea, por si yo tenía que correr para... La gente me quería un montón, ¿por qué? Porque yo era... En ese lugar era bien, ¿sabes? Trataba de ser bien humilde con la gente, porque yo no era, cuando tú no eres nacido en un residencial, la gente es un poquito, este no es de aquí, ¿me entiendes? Y a mí, pues me acogían como por mi manera de ser, siempre era bien callado. Después de la muerte de mi hermano era poco expresivo, no hablaba mucho, pero a la misma vez era humilde, ¿sabes? Me daba a querer con las personas, trataba de que las personas pues allí no intimidaran a nadie dentro del residencial. Si no, pues si intimidaba a alguien era fuera de los que eran ¿verdad? Con los que yo tenía problemas. Pero allí era una persona bien tranquila, bien callado. ¿Qué te gustaba comer? Pues ¿Cuáles eran las comidas tuyas preferidas? Pues mira, pues me gustaba el arroz con maíz, me gustaba el bistec, me gustaba el pionono, pescado frito, cosas así. Y te lo hacían los vecinos. Sí, me lo hacían. La gente que estaba alrededor tuya, de alguna forma, eras una persona sociable, aunque estabas callado. Sí. ¿Cuál eran los momentos de diversión que tú recuerdes? Que tú dices, esto me lo disfruté. Que me disfruté el compartir con aquel. Pues mira, ese mundo de disfrutar por dentro, tú puedes aparentar exteriormente que tú estás disfrutando, pero por dentro tú estás todos los días, te levantas y dices, ¿será hoy que me van a matar? Si te acerca un amigo, tú dices, ¿será este el que me va a quitar la vida? ¿Ibas al cine? ¿Ibas a las fiestas de pueblo? Pues mira, no salía casi. No salía, trataba de no salir. ¿Por qué? Porque pues yo veía que otros, yo no iba ni a una barbería porque había visto que otros lo habían matado en barbería. Trataba de salir lo menos que pudiera. Cuando entraba dentro del residencial trataba de que no vieran el carro donde yo entraba para poder salir. Que no dijeran, mira, anda en este carro, está aquí. Porque muchas personas pues te pueden, ¿sabes? Dentro del residencial alguien puede setearte y decir, mira, llegó en este carro. Cuando vaya a salir, va a salir en este carro. Y todos los días era una persecución, ¿sabes? Venimos a ver, yo podía comer en el mejor restaurante, podía quedarme en el mejor hotel, pero dentro de mi corazón no había paz, ¿sabes? Siempre tenía que estar la expectativa de que cuidarme de mis amigos, de mis enemigos, de la policía. O sea, en mi interior siempre estaba, si me paraba en un lugar, ya a lo mejor ya llamaron y dijeron que yo estaba aquí y me tenía que mover. ¿Qué fue lo más caro que tú puedes decir? Esto fue lo más caro que pagué. ¿En un restaurante, un hotel, unas vacaciones, un viaje? ¿Qué fue lo más caro que tú llegaste a pagar en ese? Prendas, carros, motoras, cosas así. Ok. Sí.
Eso fue lo más caro. Sí, lo demás es, pues me fui en crucero. Me fui en crucero. Ajá, eso, Gracias a Dios que me fui en un crucero una vez, una semana. Y gracias a ese crucero que yo me fui, a mí cuando me arrestaron me estaban sometiendo a un asesinato. Y yo presenté mi boleta que yo estaba en un crucero, que yo verdaderamente yo no lo había hecho. Y tuvieron que mandarle el expediente a buscarle el expediente en Carnival. Y yo había firmado, ¿verdad? Cuando tú compras en el barco, tú firmas. Y yo había firmado a las 11 y pico de la noche en una tienda que yo había comprado. Y me hicieron una prueba de polígrafo con la mano derecha, con la mano izquierda. Y a través de eso pude demostrar mi inocencia porque tenía un testigo diciendo que yo lo había hecho. Y yo estaba en un crucero. Y estaba muy lejos de Puerto Rico. Entonces, ese sueño que a lo mejor ese niño tenía por ver, comprar cosas. Pero no disfrutaba la vida, man. No la disfrutaba. Ahí va. Lo más caro que compraste, obtuviste, pues fue, como dijiste, prenda, carro, unas vacaciones. Sí, no, y mire, cuando me compraba unas prendas, después que me las ponía, todo el mundo se me quedaba mirando. Y como que me las quitaba, no me gustaba ni tenerlas. Porque todo el mundo como que... Llamaba mucho la atención. Se llamaba mucho la atención. Podía comprarme lo que fuera. Me compré una motor y después no la podía usar porque tenía tantos problemas. ¿Cuántas veces disfrutaste, si se puede decir disfrutar, verdad? Porque ya dijiste que no lo disfrutabas, pero con ese dinero pudiste decir, yo me fui con mi familia, no sé, a París, a China. No vacaciones. Sé, vacaciones. Sí. ¿Puedes decir eso? Sí, me fui muchas veces, me fui en crucero, hacía party con cantantes dentro de los residenciales también. Pero todo es como vuelvo y te repito, una apariencia exterior de que tú estás disfrutando la vida, pero dentro de tu interior tú no estás disfrutando nada porque estás todo el día teniendo que cuidarte de todo el mundo. Podías comer, iba para un restaurante y cuando salga, tengo que cuidarme. Los carros que se me paren al lado, esto, lo otro, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver... Ahora sí yo puedo decir, me disfruto la vida, puedo caminar libremente, sin el pensamiento, me van a quitar... O sea, como que ahora te puedo decir que ahora sí disfruto la vida. No teniendo el dinero que tenía antes. Pudiéramos decir entonces que lo que recibiste estando en los colegios cristianos de niño y que mencionas, pues luego que viene esa etapa que mencionas, que hubo la desconexión. Hubo la desconexión. ¿Cómo ocurre esa reconexión? ¿Quiénes intervienen? ¿Quién intervino? Pues mira, un trato ¿a quién Dios envió a tu vida? ¿O simplemente en ese momento pues fue Dios? ¿Cómo ocurrió eso? Dios comenzó, mira, en ese tiempo, como yo tenía que cuidarme tanta gente, imagínate, pagaban $200,000 por mi vida. Todos los días yo tenía que estar, y perdona que diga esto, pero como habían tantas personas que me querían quitar la vida, yo tenía que andar con un rifle en la mano todo el día, porque cuando me fueran a disparar, yo sabía que iban a ir con rifle a dispararme. Y yo me acuerdo que todos los días yo tenía que, eso que aprendí en los colegios, le pedía a Dios, Señor, guárdame, Señor, cuídame. Eso era mi oración. Todos los días yo me levantaba, Señor, cuídame, Señor. Y muchas veces sufría atentados que me iban a quitar la vida. Esa dependencia que yo vivía independiente de Dios en toda mi manera de vivir, pero dependía de Dios para poder vivir. Y esa dependencia hacia Dios me fue marcando, porque yo veía que Dios me guardaba. Que Dios me cuidaba, que Dios nunca permitía que me daban un disparo. ¿Sabes? Y yo viendo que me dispararon una vez 15 personas, más de 15 personas, en un carro que yo estaba montado, que me trataron de matar dentro de una discoteca, que ya los bosses me estaban sacando para afuera para montarme a un carro. Y vi cómo Dios me salvó. Esto estamos hablando 15 personas, todos disparando simultáneamente contra el vehículo. Eso fue en residencial Nemesio Canales. Yo, ¿verdad? Era uno de los líderes de ese residencial y mis enemigos entraron a un carro y yo me les fui detrás. Dentro del residencial. Y cuando yo me les voy detrás, habían 15 personas que habían entrado por un portón y cuando vieron el carro mío comenzaron a dispararle. He escuchado fragmentos así de tu testimonio y el que lo quiera escuchar, ya mismo vamos a dar la información para que lo inviten a su iglesia y los jóvenes y la gente disfrute, ¿verdad? De esa historia de transformación, que es lo importante. Me parece haberte escuchado hablar de que estuviste un tiempo encerrado, que ya ahí cuando me están buscando 100 agentes. 100 agentes. Eso está documentado, habían 100 agentes, entre ellos vino un team de Estados Unidos buscándome porque pues ponían los 10 más buscados y cogían a los demás y a mí no me agarraban. Otra vez, el otro año, ponían los 10 más buscados, agarraban a los demás y a mí no me agarraban.
y pusieron un team de 100 agentes y yo me tranco 6 meses en un apartamento y allí comienzo a tener que dormir con música cristiana para poder dormir porque el diablo me atormentaba con mi propio pecado y me levantaba turbado, angustiado y pensaba que me iba a volverme loco con mi propio pecado. Y ahí comienzo a depender de Dios, no solamente que me cuide, ahora dependo de Dios para poder dormir, mando a buscar una Biblia, comienzo a leer la Biblia, no la entendía, pero en los salmos David hablaba acerca de sus enemigos, que Dios lo protegiera y yo me identificaba, o David hablaba acerca de sus angustias, de sus temores. Y ahí comencé yo como a expresarle a Dios mis angustias, mis temores, la soledad era algo que me carcomía, y eso fue como acercando mi vida al Señor. Ya cuando caigo dentro de la prisión, un pastor fue a verme. Okay. Antes que llegue a ese punto, ¿quiere decir que ya esa cercanía y ese inicio de acercarse a Dios fue en ese proceso ya cuando te estaban buscando? Sí. Que estabas encerrado, no podías salir. Sí. Me venía angustia muchas veces, la desesperación de querer salir de ese apartamento, pero no podía. La soledad era algo que ¿Cuánto tiempo fue ese proceso? 6 meses estuvo en ese apartamento trancado, sin teléfono. Mi amigo. Pero ya te estaban buscando antes. Sí, mi amigo, sí, pero ese cuando pusieron 100 agentes, pues ya yo tuve que estar 6 meses ahí trancado. Y los amigos míos iban de cada 3 semanas. Y cuando iban de cada 3 semanas le decía, por favor, quédense en 15 minutos hablando conmigo. Porque imagínate, todos los días sin hablar con nadie, sin teléfono. Le decía, quédense en 15 minutos, necesito hablar 15 minutos con él. Imagínate, bien horrible, era algo bien horrible. Ese momento probablemente cuando inicias en ese lugar, ¿Alex tenía algún plan para salir de todo eso o simplemente...? No, lo que trataba es como sobrevivir cada día. No había un plan porque la realidad es que la policía me estaba buscando, tenía muchos enemigos, pensaba que nunca si me agarraban nunca iba a poder salir, o si no era la muerte en mi vida. O sea, que eso era la única esperanza que yo veía era o la prisión o la muerte, imagínate. ¿Y cómo llega entonces en ese punto, Alex, es decir, yo tengo que acercarme a Dios, entonces yo tengo que buscar la forma? Pero mira, buscaba a Dios en medio de mi necesidad solamente. ¿Sabes que cuando dice la Biblia que si Dios no lo hacía morir, ellos cuando Dios lo hacía morir se volvían hacia Dios? Muchas veces Dios permite tantas circunstancias y te deja ver tantas circunstancias de tus propias decisiones. ¿Para qué? Para que esas consecuencias te hagan buscar de Él, para que tú digas, párate. Y yo buscaba a Dios para poder tener paz, buscaba a Dios para poder dormir, buscaba a Dios para que me guardara, ¿verdad?, de todos mis enemigos. Y eso fue lo que fue acercando mi vida a Dios. ¿Llegaste a orar dentro de ese cuartucho? Muchas veces. Leyendo la Biblia. Sí. Mira, imagínate. ¿Cuáles han sido? ¿Me vas a contar eso? ¿Cuál fue ese tipo de oración y ese momento y ese acercamiento a Dios, aunque en medio de la necesidad? ¿Cómo fueron esas lecturas, como me las estabas contando ahorita, para llegar al punto de ese momento real cuando tuviste ese encuentro genuino con Dios? Bueno, yo pienso que esa fue una de mis, ¿verdad?, de mi experiencia donde más me acerqué a Dios, porque me acerqué a su palabra, me acerqué a su corazón, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor. Cómo a través, ¿verdad?, de la palabra del Señor me enseñaba cómo abrir mi corazón, cómo entregarle mi angustia, mi sufrimiento, mis culpas. Y aprendí como a abrir mi corazón a Dios, a depender de Él. Me aprendí el Salmo 91 en memoria, ¿verdad? Porque pues quería, ¿verdad?, que Dios me guardara, me protegiera. Y lo más lindo de ese salmo es que... Los salmos, por lo que estoy escuchando, los salmos fueron como ese bálsamo en medio de... Al no entender la escritura, los salmos como deja ver al hombre, ¿verdad?, en su interior, cómo es, ¿verdad?, lo que pasa en un alma, en un corazón, que pasa angustia, que pasan temores, que le pide a Dios, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de la protección. Y en el Salmo 91, ¿verdad?, después que habla de que Dios te va a proteger, dice, y le mostraré mi salvación. O
O sea, cómo Dios me estuvo guardando, protegiendo, pero con el único propósito, ¿verdad? De poder mostrarme su salvación y poder, ¿verdad? Salvarme de mis pecados. Y fue una experiencia que verdaderamente me acercó mucho a Dios en ese momento. Esos 6 meses era como yo y Dios solamente. Wow. Sí. En medio de... Bueno, como un retiro, más o menos, porque allí leía la Biblia porque tenía que leerla porque eso era lo único que me daba paz. Dormías con música cristiana. Dormía con música cristiana. De verdad fue una experiencia que me enseñó mucho a depender de Él. Cuando en aquel momento estabas en ese proceso, había algo que te redarguía, te sentías culpable ya Sí. empezaste a cambiar Sí. tu forma de pensar. Sí. Me hablabas ahorita algo de eso. Sí, yo me acuerdo que, ¿verdad? Al leer la palabra, el Señor me decía como que busca la paz. Y la palabra me estaba cambiando de tal manera que ya no quería estar en todos los problemas que tenía. Me acuerdo pues que llamé al pastor, ¿verdad? Antes conocido como Héctor Fader, ahora el pastor Héctor Delgado. Lo llamo y le digo, mira, no quiero que mencione a mi enemigo en las canciones, pero dile a ellos que si ellos quieren arreglar, que yo estoy dispuesto. En aquel encierro. Lo que produjo. Después de estar en ese encierro, lo que produjo fue eso, que le dije, al leer la Biblia, Dios me decía, busca la paz, busca la paz. Ya eso, te arrestan, vimos parte de ahorita al inicio de cómo fue ese proceso, pero ya esa conversación, ya estabas en prisión. Cuando se hace la paz. Sí, cuando conversas con Héctor. No, todavía estaba siendo prófugo. En el encierro que estuvo, dentro del encierro de 6 meses, sentiste un llamado de Dios a que buscaras la paz. Y ahí hacer la gestión a través de Héctor Delgado, en ese entonces Héctor Fader, porque en sus canciones él mencionaba a los enemigos tuyos, cosa que de alguna forma te llamó la atención o te incomodó. Te acercaste a él y le hiciste el pedido, Héctor, no menciones más a mis enemigos en tus canciones, y también le dijiste que hiciera el acercamiento con ellos. Porque tú querías entonces arreglar las cosas con ellos. Estando en los 6 meses. Sí. Wow. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú haces quieres arreglar, te ven como débil. Entonces, pues yo tenía que poner presión y le decía, bueno, si ustedes no quieren arreglar, pues entonces las cosas van a ser más fuertes. Pero la realidad es que dentro de mi interior yo estaba cansado. Ya yo no quería tener problemas, ya yo no quería guerrear en ese mundo. Ya yo estaba cansado. Y me acuerdo que me arrodillé y le dije, Señor, haz que yo pueda tener paz con mis enemigos. Y Héctor me llama y me dice, mira, vamos a hacer la reunión para... Entonces llegamos a un residencial donde están todos los líderes de todos los residenciales. Fuimos todos los amigos míos para allá y ahí se pudo establecer una paz. Se arreglaron, ¿verdad?, todos los problemas allí. Eso fue algo sobrenatural. Y ahora me entero que del otro lado, ¿verdad?, el que estaba auspiciando en el otro lado la paz, se había acercado un pastor y le había dicho, mira, quiero que ores por mí porque va a haber una reunión y para que haya paz. ¿Sabes? Que en el lado de allá, por más que se veían que no querían, ellos también anhelaban paz. Wow. Y yo también estaba anhelando paz. ¿Me entiendes? Pero lo que me sorprende es que los dos estábamos pidiéndole a Dios porque Dios era el único que podía hacer eso posible. Wow. Y aún Héctor Delgado no estaba en los caminos del Señor. No estaba en los caminos y ya estaba reconciliando gente ahí. Fue el instrumento conciliador. Wow. Que eso en la historia, ¿verdad?, del mundo del narcotráfico son muy pocas veces las que pasa eso. ¿Haces profesión de fe ya en prisión? Sí, en la prisión. Me acuerdo que allí fue que le entregué mi vida al Señor. Me acuerdo cuando estaba prófugo, a veces yo ya estaba en las 3 de la mañana y mis amigos me veían yo leyendo la Biblia. Porque no podía dormir muchas veces. Y tenía que leer la Biblia porque era lo único que me daba paz. ¿Te arrestan en ese lugar donde tenías el encierro? Sí, no en ese lugar, pero en un residencial Covadonga. Allí me arrestan. Yo tenía que andar con un bulto, con una Biblia, como si de cristiano, porque ese era mi refugio. Y allí me arrestan, llego a la cárcel. Un pastor, el pastor Edgardo Bray, es la persona, ¿verdad?, que comienza a visitarme. Él le dice, Señor, ¿para qué tú quieres que yo le predique a este muchacho? Si este muchacho nunca va a salir.
Yendo un poquito nada más atrás. Cuando te fueron a arrestar, ¿ya te habían puesto en aviso de que estaban buscándote ese día? Sí. Simplemente te tocaron la puerta y te sorprendiste. ¿Ya tú sabías que ese día iba a ser tu arresto? No lo sabía, pero la policía sabía que estaba rondando mucho por el residencial y con todo y eso, yo llegué. Ok, y brevemente, ¿qué sentías minutos antes de ese arresto, y qué sentiste en el momento que te arrestaron, te leyeron tus derechos y te pusieron las esposas? Bueno, cuando a mí me arrestaron sentí que se me cayó un peso de encima. No sé, en vez de sentir angustia, preocupación, lo que sentí es como que ya me cogieron, ahora tengo que enfrentar lo que tenga que enfrentar, ya no tengo que cuidarme de mis enemigos, de mis amigos, de la policía, ahora es enfrentar. Y sentí, en verdad, sentí como que si me quitaran un peso de encima. Y en la cárcel pues le entrego mi vida a Jesús. Ese pastor fue a verme, me habló del perdón de Dios, que ese perdón podía hacer todas las cosas nuevas en mi vida. Y abracé un perdón que no entendía completamente, pero desde ese día mi vida comenzó a cambiar. Porque el Espíritu Santo comenzó a convictarme de mi pecado. Tenía un celular ilegal dentro de la cárcel, recibía dinero desde dentro de la cárcel. Y el Espíritu Santo comenzó a convictarme. Y vendí mi celular, me desconecté de mis amigos, comencé a dejar de hablar malo. O sea, como que el Espíritu Santo comenzó a transformarme, comencé a tener hambre y sed de la palabra de Dios, no para que me diera paz, porque ese día que acepté a Jesucristo, Dios me dio paz, me dio un gozo que yo nunca había experimentado. Y buscaba a Dios porque quería conocerlo, no porque me diera paz. Ahora que estás en otro bando, y quiero hablar un poquito para que me resumas quién es Alex hoy. Amén. Ya ministro, otra persona, otra mentalidad, como dije ahorita, maduro, casado, estamos viendo imágenes por ahí, predicador, todo ese tipo de cosas. Pero si estuvieses en el bando de, por ejemplo, del gobierno, de la policía, de alguien que tiene que establecer una estrategia para mitigar, extirpar con el narcotráfico, ¿cuál sería la estrategia de Alex? Bueno, la estrategia, ¿verdad? Es la estrategia de Dios. Mi estrategia es, ¿verdad? Predicarle el evangelio a toda criatura, sabiendo, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del hombre, Dios certifica, ¿verdad?, que va a cambiar ese corazón de piedra y va a dar un corazón de carne, el cual, ¿verdad?, quiera caminar, ¿verdad?, en su justicia, en sus enseñanzas. Y sabemos que esa obra, lo único que puede transformar el corazón, esa es la obra de Dios. Eso nadie puede hacerla. No hay manera, no hay libro, no hay. El único que lo puede hacer es, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y la realidad es que esa es la estrategia. Yo sé que muchas personas en el gobierno, en este gobierno he visto mucha apertura en el evangelio. A mí me han dejado ir a más de 100 escuelas a predicar, ¿verdad?, mi testimonio, el evangelio. He entrado a las cárceles de Puerto Rico. Antes la secretaria de corrección no me dejaba. Ahora el nuevo secretario de corrección me ha dejado entrar dentro de las cárceles. Me dijo que me daba las llaves de las cárceles para que yo fuera a predicar este evangelio. La misma policía, ¿verdad?, sabe que sin Dios, verdaderamente, lo dice la Biblia, separado de Dios nada el hombre puede hacer. Entonces tu estrategia sería invadir más con fe, claro, acercarnos a la sociedad. Lo que estableciste, sabemos que eso está como prioridad, especialmente para los que hemos visto y conocemos lo que hace Dios en la vida de la gente. Aparte de eso, esa invasión en todas las áreas, ¿te parece que va a mitigar lo que es el narcotráfico? Claro que sí, porque el único que quita la avaricia. Mira, en la cárcel yo estuve con los policías que me arrestaron, que usted vio allí. Los policías al año después estaban allí conmigo. ¿Qué fue lo que los llevó a la cárcel? Lo mismo que a mí, la avaricia. Yo estuve con policías allí, los que me arrestaron, después arrestaron más de 100 policías. ¿Qué los llevó allí? La misma avaricia. De a mí me llevó de una manera a la cárcel, pero a ellos los llevó de otra manera. La educación entonces en esa línea tiene que ser más intencional. Sí. Mira, yo estuve con senadores en la cárcel que los llevó allí. La misma avaricia. Estuve con doctores, abogados, que los llevó todo allí. La misma avaricia de una forma u otra. Pero la avaricia, el pecado, la maldad. Alex,
sé que el mensaje tuyo es contundente para un joven, para un adolescente, aún para un niño que esté en riesgo, esté dentro de este mundo, es contundente. Pero muchas veces dejamos al descubierto papá y mamá. Yo estoy casi seguro que papá y mamá están de rodillas aun cuando no se congreguen. Claro que sí. Por un hijo Sí. o por una hija que esté en este Mire, mundo. tú no Más sabes. allá de decirle continúa orando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tiene que hacer papá y mamá? Más allá, después que se levantó de ese cuarto, de ese lugar de rodillas, de orar por su hijo, por su hija, ¿qué debe hacer en pro de que Jesucristo alcance a su hijo o a su hija y de ver una transformación? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, para que se pueda, ¿verdad?, llegar a tiempo es la mejor herencia que un padre le puede dar a un hijo es enseñarle a tener un temor hacia Dios, enseñarle a buscar la presencia de Dios, a enseñarle la palabra del Señor, ¿verdad? Para que no espere a que crezca y después que empiece a darle dolores de cabeza, ahí comenzar a orar por él y a querer que Dios ¿verdad?, lo cambie. Empezar desde pequeño, ¿verdad?, a sembrarle esa palabra del Señor, ese temor, a buscar esa presencia. Esa es la mejor herencia que un padre le puede dar a sus hijos. A mí me llaman un montón de madres. Tú no sabes el gemido que llevan los padres en los hijos. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos que están siendo rebeldes, le hablan malo a los padres, se van de la casa, están usando drogas, otros están en el narcotráfico. La realidad es que muchos padres están sufriendo mucho. Y sabemos, ¿verdad?, que la oración es, ¿verdad?, es lo primordial para que las cosas comiencen a cambiar. Tú hablas con cualquier pastor y tú le hablas de todos los problemas, hay que orar porque es que es la única manera. Claro. Pero la otra, ¿verdad?, la otra acción, ¿verdad?, además de orar, ¿verdad?, es llevarlo a la iglesia, enseñarle la palabra del Señor. Yo creo que esa obra la única la puede hacer Dios. ¿Sabes? Nosotros nos encargamos de enseñarle las cosas de Dios, pero sabemos que el Señor hace la obra. ¿Cómo se siente Alex ahora? Pues bueno. ¿Cómo estás viendo toda tu vida en esta etapa? Tantas invitaciones, lugares, como has mencionado. Cuéntame un poquito. Pues bueno, mira, yo lo que le puedo decirle a las personas es que mi historia, ¿verdad?, cuando estaba fuera de Dios, dejé que Satanás fuera el autor de mi vida. Y cuando tú dejas que Satanás sea el autor de tu vida, lo único que va a escribir es una historia de pecado, de fracaso, de desgracia, de sufrimiento. Pero cuando tú dejas que Jesucristo sea el autor de tu vida y dejas que Él sea el que crea esa historia, pues mira mi historia. Era una historia de narcotráfico, de muerte, de un montón de cosas que, ¿verdad?, tuve que experimentar en ese mundo. Pero desde que dejé que Jesucristo fuera el autor de mi vida, la historia ha sido distinta. Me transformó, me hizo perdonar al asesino de mi hermano. Me sacó de la cárcel antes de tiempo. Se supone que yo estuviese hasta el 2026 en una prisión. Hoy se supone que yo estuviese en una celda. Dios me sacó en el 2021. He podido ir a predicar a más de 100 escuelas. Hoy vamos para una escuela en Ay Bonito con el pastor Héctor Delgado allá. He podido ir a las prisiones a predicar este evangelio sabiendo que Dios puede romper, ¿verdad?, esas prisiones de pecado en el corazón del hombre. He podido ir a Estados Unidos a predicar la palabra del Señor, a las cárceles en Santo Domingo. Estos 4 años he ido a predicar al cuartel general de la policía, donde los policías me abrazaban. El superintendente de la policía, una vez fuimos a un residencial juntamente, ¿verdad?, en Sabana Baja, donde habían matado a un policía. Fuimos para allá, el pastor Héctor Delgado, yo, Pepo, fuimos para ese residencial, porque el mismo superintendente que estaba antes reconocía que el único que puede, si Dios no está en escena, no puede pasar nada. Y él mismo entró con nosotros para hacer una oración. Qué bien. ¿Sabes? En un lugar donde habían asesinado a un policía, el superintendente entra con nosotros para orar por ese lugar. Me recibe con un abrazo. Imagínate, superintendente recibiéndome con un abrazo. Me imagino que para ti. En medio de una situación tan difícil en la policía. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Que Dios, ¿verdad? Ha cambiado mi historia de tal manera y yo creo que Dios lo que está dejándole saber a través de lo que ha hecho en mi vida es dejarle saber al ser humano, yo puedo cambiar la historia. Y sabemos que Dios puede cambiar la historia de cualquier ser humano. Lo hemos visto. Él cambia la historia de aquellos que se ponen en sus manos. Y sabemos que Dios lo puede hacer. Por eso es que tenemos que seguir predicando este evangelio, poniendo esa esperanza que el hombre tiene a través de Cristo.